Existe un causante de toda la infelicidad que experimentamos en nuestra vida. Y es aquello que sobre todo origina esa tristeza que sentimos. Y sobre todo es aquello que provoca la multitud de pensamientos negativos que nos rondan por la cabeza. El escritor Eckhart Tolle lo denominó el parásito del dolor. Y para que lo entiendas perfectamente, es como si fuera un bicho que tenemos en nuestra cabeza y que se activa en esos momentos en los que tenemos problemas. Seguramente hasta día de hoy te has sentido a merced de estos pensamientos negativos que te han provocado todo ese dolor, toda esa tristeza y toda esa cantidad de sufrimiento por dentro y no has sabido cómo acallarlos. Bien, pues ese dolor que has sentido hasta día de hoy por no saber cómo acallar esos pensamientos negativos se acabó. Porque hoy te traigo las dos mejores técnicas para aprender a controlar todos esos pensamientos negativos y cómo aprender a dominar tu mente por completo. Lo que estás a punto de aprender hoy está a la altura de considerarse como un superpoder, así que no te pierdas ni un solo segundo de este vídeo, porque estás a tan solo unos minutos de aprender a dominar tu mente por completo y a convertirte en alguien imparable. Así que suscríbete si es primera vez que ves vídeos de Your Fight y agárrate porque vamos con todo. ¿Recuerdas esas malas rachas en las que te sentías como si estuvieras en un ciclo constante de negatividad? En la que solo pensabas en cosas negativas, te sentías de bajón constantemente y todo ello. Pues ahora sabes que el origen de esa sensación es por ello, por ese parásito del dolor. Es importante que aprendas cómo funciona para sobre todo aprender a dominarlo y aprender a mantenerlo dormido. Porque este bicho o este parásito, como lo quieras llamar, lo tenemos todos. Lo tienes tú, lo tengo yo y lo tienen prácticamente todas las personas del mundo. Para que lo entiendas perfectamente, ¿no te ha pasado alguna vez que has quedado con algún amigo o amiga y esa persona solo te hablaba de sus problemas, de lo mal que le iban las cosas, que si estaba triste, que si le había ocurrido un hecho por el que estaba pasando una mala racha? Es decir, solo te hablaba de problemas. Pero es que no solo eso, sino que lo más probable es que tú también le hablaras de tus problemas en ese momento. ¿Por qué? Porque él tenía un parásito del dolor tan despierto que hizo que el tuyo se despertara. Y eso es lo que hacía que tú le hablaras también de tus problemas. También otro típico caso en el que una persona puede despertar tu parásito del dolor es aquel en el que, por ejemplo, seguramente te hayas topado con alguien que haya intentado picarte, hacerte daño de forma verbal, ya sea insultándote o lo que sea. Y esa persona, al tener ese parásito del dolor tan punzante, por así decirlo, pues lo que hizo también fue despertar el tuyo y provocó esa rabia interior de decir, voy a explotar por dentro. Pues estos son dos claros ejemplos de cómo se despierta ese parásito del dolor y cómo puede llegar a afectarte. A continuación quiero revelarte esas dos técnicas tan poderosas que te puedo asegurar que las he aprendido y las he aplicado en mi vida y me han permitido aprender a controlar y a dominar esos pensamientos negativos. Y te puedo asegurar que tan solo aplicando una de estas dos técnicas vas a aprender a dominar tu mente y vas a aprender a callar esos pensamientos negativos. Y esa primera técnica es esta. Y se la conoce como observar al pensador. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. En esos momentos en los que te sientas que tu cabeza está empezando a dominar esos pensamientos negativos, que solo te dice cosas negativas para intentar provocarte, intentar hacerte daño y para, en resumen, provocarte esa tristeza, lo que vas a hacer es que en ese momento no vas a reaccionar contra esa voz negativa. Te diré por qué, porque esa reacción que tú te provocas internamente es lo que provoca ese rechazo y ese dolor. Volviendo al ejemplo de esa persona que te insultó, lo que provocó internamente en ti fue ese rechazo. ¿Por qué? Porque reaccionaste ante ese insulto. En vez de pararte a pensar de decir, no voy a dejar que esta persona me haga daño y voy a reaccionar, lo que provocó en ti fue que seguramente explotaras de la rabia. Por tanto, solo existe una única forma
de frenar ese parásito del dolor. Y es no reaccionar ante él y observarlo. Así que en vez de rechazar ese pensamiento negativo, lo que vas a hacer calmadamente y súper sereno va a ser observarlo y escuchar lo que te dice. Porque ese es el principio para empezar a frenar ese pensamiento negativo. Lo que vamos a hacer ahora mismo es que lo vamos a aplicar juntos, tú y yo. Quiero que cierres ahora mismo los ojos y te imagines como si estuvieses en un videojuego. Es decir, como si estuvieses en tercera persona. Lo que vas a hacer ahora mismo es convertirte en ese observador. Y ahora quiero que te hagas la siguiente pregunta de forma interna. ¿Qué es lo que estás pensando ahora mismo? ¿O qué es lo que está sucediendo ahora mismo en tu cabeza? Y después de esa pregunta, vas a empezar a observar lo que dice tu cabeza, cómo reacciona. Obsérvalo, observa ese pensamiento negativo, qué es lo que te susurra, qué es cómo te intenta hacer daño, ¿vale? Y no reacciones ante él. Simplemente obsérvalo, no reacciones ni lo juzgues. Observa ese pensamiento con curiosidad, es decir, imagínate que eres como un niño pequeño que ve por primera vez algo que nunca ha visto y espera ver esa reacción que se produce dentro de ti. Y debes comprender algo muy importante, y es que esa voz negativa no eres tú, no es tu esencia, es algo que está en tu cabeza y que al observar esta voz empiezas a romper ese bloqueo. Y he aquí la gran paradoja de esta técnica. Y es que en el momento en el que te observas y te das cuenta de que no estabas presente, de que estabas pensando en pensamientos acerca de hechos que te habían ocurrido en el pasado o cosas que estabas pensando sobre un futuro lejano, empiezas a estar presente. Y en ese momento en el que ya sientes que esa voz se va apagando poco a poco, vas a respirar profundamente y vas a fundirte con el ahora. Para aprender a dominar por completo esta técnica, tienes que ponerla en práctica muchas veces. Úsala en situaciones como las que hemos mencionado, cuando alguien te intente hacer daño, te intente reaccionar, y sientes que internamente se está generando dentro de ti como una sensación negativa de rabia. Aplica la técnica de observar al pensador. Y te puedo asegurar que si la aplicas correctamente como te acabo de mencionar, vas a sentir una sensación de paz y de tranquilidad increíble. La segunda técnica la vas a aplicar en esos momentos complicados de tu vida. Es decir, en esos momentos en los que la vida te trae las peores desgracias y los peores obstáculos que se escapan de tu control. Son aquellos que son los más difíciles de superar y están relacionados, por ejemplo, con pérdidas de seres queridos, con tragedias que tú no puedes controlar, etc. Y esa técnica se la conoce como el semáforo, cuya finalidad no es otra que aplicarla en momentos complicados de tu vida, en los que la vida te presenta obstáculos que están fuera de tu control, pero que por desgracia pues son los más dolorosos. La metáfora del semáforo consiste en lo siguiente, y es que nadie se tomaría como algo personal que, por ejemplo, un semáforo se pusiera en rojo. Imagínate que vas con tu coche circulando, ¿vale? Y llegas a un semáforo. Y ese semáforo se pone en rojo. Y empiezas a deprimirte y te pones a llorar. Y empiezas a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué se me pone a mí siempre en rojo? En ocasiones, esos obstáculos tan complicados que muchas veces nos presenta la vida se asemejan a ese semáforo. Un semáforo en el que te tienes que parar y tienes que aceptarlos. En ocasiones, los obstáculos más complicados que nos presenta la vida se asemejan a ese semáforo. A ese semáforo que se pone en rojo y en el que tú, lo quieras o no, te vas a tener que parar. Vas a tener que pararte a respirarlos y aceptarlos. Porque debes tener clara una cosa. Y es que tarde o temprano, ese semáforo se pondrá en verde. Por lo tanto, será esa rápida aceptación de esa situación complicada que estás viviendo la que marcará tu progreso, la que te hará salir más rápidamente de ese estancamiento en el que te encuentras por esa situación. Por lo que aceptaremos en este preciso momento en el que estés sufriendo un momento complicado. Aceptaremos ese dolor, lloraremos si es necesario. Pero lo que no permitiremos
será vivir en ese sufrimiento y en esa tristeza constante. Ni dejaremos que acabe ni con nuestra esencia ni con nuestra propia vida. Prometo traerte una segunda parte de este vídeo enseñándote otras 2 técnicas súper poderosas. Si veo que este vídeo es bastante apoyado, así que deja un buen pulgar arriba. Y además, quiero hacerte un regalo completamente gratuito que encontrarás en la descripción. Y es algo que puede ayudarte a mejorar tu vida y a convertirte en alguien más imparable de lo que ya eres. Porque sí, hoy juegas la vida 2 pasos por delante de cualquier persona. Y es que has venido a este mundo a hacer historia, a hacer algo tan grande que nada ni nadie puede detenerte. Así que vamos a seguir reventando el canal porque estamos petándolo y vamos a seguir haciendo esa historia juntos, tú y yo. Suscríbete y recuerda, esta es nuestra lucha y todos tenemos una. Hasta el próximo vídeo.